Hoy es 15 de agosto del año 2022. Hoy vamos a picar una Transmitiendo torta, vamos a picar una torta hoy. con una torta, porque ayer cumpleaños Yané. En parte, pero la torta hoy es por otro cumpleaños. ¿Quién cumpleaños hoy? El referendo revocatorio. ¿Se Pero acuerda? de verdad, Oye, y el referendo revocatorio hoy es mayor de edad hoy, Daniel. Cumple 18. yo admiro la inmensa capacidad que tú tienes para cambiar mi humor Tú sabes que vi para una foto peor, temprano pero yo no sé cómo lo haces. Yo creo que tú ensayas. de ti. Practico. Más que ensayar, practico. Tiene que ser. Me pongo el personaje. Mira, por ahí vi una foto temprano de Timoteo, estaba jovencito en esa época. Ay, por Pero favor, pero ya tenía bigote. y vas a seguir, o sea, estás escalando. Y una foto a Timoteo, oye, Pero fíjate, pero es interesante que lo digas, Neymar. Es el que le interesante ganó a todo fue Carter, que todavía está vivo. y Gaviria, que todavía Bueno, jode. pero que Carter tenía en esa época como 80 años y todavía está vivo. Sí, sí. Tiene 97, 98, una cosa así. No, y Ramos Alón, no lo deja. Una cosa impresionante. Pero es interesante que traigas a colación ese punto, Neomar, porque permite decir varias cosas. Lo primero es que no es que nos tienen que creer a nosotros, no es que nosotros somos los dueños absolutos de la verdad, es que cualquier persona que tenga una mínima capacidad de revisión y de análisis puede darse cuenta de un solo hecho, que el 15 de agosto del año 2004, estamos hablando de cuántos años, casi 18 años. Hoy 18. 18 años, es decir, los niños que nacieron en el año 2004, tal día como hoy, ya tienen edad para votar en un país donde no hay elecciones. Porque eso que ustedes creen que eso no son elecciones, son vapores de la fantasía, humo. ¿Qué ocurre? Que si usted se pone a ver, en el año 2004 hubo un referendo revocatorio y los niños nacidos el 15 de agosto del 2004 ya hoy son mayores de edad y responsables ante la ley. Y en esos 18 años están los mismos malditos dirigentes al frente de la oposición falsaria y protubularia. Ahí está Timoteo, el que dio el discurso diciendo y reclamando el fraude y que en los próximos días mostraremos las pruebas de este inmenso fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. Ramos Alú, por allá anda todavía haciendo el ridículo. Enrique Mendoza anda todavía por ahí haciendo el ridículo con los despojos fúnebres de una cosa que una vez fue Copey. Como alma en pena. Eso no es Copey, eso no llega ni siquiera al fantasma de Copey. Con todo y que yo nunca fui copeyano, le estuve cariño a esa rata. Pero considero que había gente en Copey a la cual uno decía, bueno, si es copeyano. Pero bueno. Pero ese fantasma, ese celaje, esa ánima sola, que es ahorita esa cosa que llaman Copey, y ese zombie asqueroso, gusanoso, sarnoso, leproso, que es eso que llaman acción democrática, en cualquiera de sus variables o vertientes. Todavía están por ahí. Todavía está Rosales. Pero Rosales fue el candidato presidencial que salió después de ese referendo. Y va a volver a ser. Y va a volver a ser candidato. Zulia ya. Era gobernador de Zulia. No, y está montadísimo. Va a ser el candidato. Todavía, bueno, imagínate, 18 años después. Claro. 18 años después y unas cuantas estiradas de caras, ¿no? Todavía del Solórzano que se hace la adolescente farsante, una gran farsante. Yo creo que una de las grandes farsantes que tenemos hoy en día en la política es esa señora, que anda por allí como una vestal, o sea, como que ella jamás, ¿verdad? Bueno, Jorge Rodríguez, Daniel. Jorge Rodríguez era miembro principal del CNE en esa época. Rodríguez, sí, del CNE equilibrado que la oposición aceptó. Porque es parecido al CNE equilibrado que tenemos ahorita. No se sabe cuál es más equilibrado o equilibrista, porque el equilibrismo es otra cosa. Timoteo anda por ahí todavía. Claro. En otro partido, Dios mío, porque el tipo, ¿en qué partido estaba Timoteo en el 2004? ¿En ABP? En ABP o ya había fundado una cosa que se llamó el Polo Democrático. Sí, en esa vaina estaba él. Y después pasó. ¿Te acuerdas? Grupo Socialdemócrata se llamaba esa vaina. Después salió, claro, porque estaba todavía esa Asamblea Nacional. Después el tipo agarró, después del 2005, se fue con Rosales. Se convenció, no por Rosales, sino por la nómina de la gobernación del Zulia, de que él tenía que irse al nuevo tiempo. Claro. Donde estuvo hasta que lo fueron porque
decían, ok, Timoteo, es que nosotros somos bandidos en el nuevo tiempo, nosotros estamos entregados al chavismo, porque Rosales cuadró con Chávez, va a venir a caerme a cuento a mí, pero con Chávez no con Maduro, para poderse venir, todo eso. Pero dijeron, pero es que Timoteo, es que tú eres demasiado boleta, tú eres demasiado tirado para adelante, no puedes hacer las cosas tan públicas. Entonces salieron de Timoteo. Esa es la explicación. Pero es bueno que se vean los rostros de los que estaban en el 2004 y de los que están hoy, y se van a dar cuenta que están los mismos rostros mandando. Claro, hay gente que ya no está porque pasó a mejor vida. Teodoro, Américo. Teodoro que fue uno de los grandes alcahuetas de ese CNE, porque él fue designado, cuando se designó ese CNE, a él lo designaron como veedor y asesor ad honorem de ese CNE, a él y a Eleazar Díaz Rangel. ¿te acuerdas del diputado Alejandro Armas? ¿Te acuerdas? Que murió también hace años. Claro, que era el padrino político de Delsa. Bueno, exacto. ¿No? Y además de eso, estaban unos grandes bandidos que también forman parte de este tinglado. Alberto Federico Rabel, Gustavo Cisneros, Miguel Enrique Otero. Y ahí están todavía. Por allá anda Miguel Enrique Otero, porque que su periódico, ¿cuál periódico? Todo es un periódico hace mucho tiempo. Pero bueno, no olvidamos, 18 años tiene el referendo revocatorio. 18 años, pero... 18 años es increíble porque ya entonces cumple mayoría de edad un proceso que, si tú lo miras en la perspectiva histórica, ese proceso es el que termina, Daniel, fulminando la vía electoral en Venezuela, porque que yo sepa, antes de 2004 no se había hablado del fraude electoral en Venezuela. La primera vez que se habla de fraude electoral con el chavismo en el poder, desde grupos como Esdata, desde grupos como estos que dicen que efectivamente el registro electoral estaba apoyado, que había votantes fantasmas, que... ¡Ay, se me olvidó a alguien! Era el referendo del 2004. Se me olvidó a alguien muy importante. Estamos en la ilusión electoral. ¿Qué pasó? Alguien muy importante. María Corina Machado. No, con María Corina no. ¿Cómo que María Corina no? María Corina Machado no estaba en Súmate. María Corina Machado no fue una de las que promovió el revocatorio. Claro. María Corina Machado no fue una de las que dijo que había que confiar en el proceso. No sé. Si dijo claro que lo dijo, Neymar, yo estaba ahí. Mira, hazme el favor, porque yo estuve en ese proceso. Y todos los que vivimos ese proceso lo sabemos. Porque de paso, yo no solamente es que firmé, sino que yo fui recolector de firmas. Yo me tuve que ir a recoger firmas itinerantes por todos esos barrios de la parroquia Carlos Sublé, donde yo estaba destacado en Vargas, para recoger firmas a personas que no podían salir de su casa, gente mayor, etcétera, etcétera. Yo hice eso. Yo estuve en ese proceso. Entonces, la caretabla de todos estos dirigentes que salían y que dijeron que hubo un fraude, nunca lo demostraron y después participaron en las elecciones. Todos lo hicieron. Todos sin excepción. Todos con los mismos argumentos que usaron en el 2004, con los mismos argumentos con los que en el 2004 salieron a decir que había habido un fraude y que ellos lo iban a demostrar sin sacar las pruebas, sin comprometerse con el asunto, es decir, olvidando el asunto. En el 2005 llamaron a la abstención. Y con los mismos argumentos con que llamaron a la abstención en el 2005, salieron en el 2006 a llamar a votar por Rosales. Bueno, que es más o menos lo que está ocurriendo en este momento. ¿Te das cuenta cómo la historia se repite? Todos lo hicieron. Incluida María Corina, Neomar. Todos lo hicieron. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que en el momento del año 2004 y luego viene la abstención del 2005 y la participación con Rosales en 2006, no hubo explicación. O sea, fue muy complicado. Lo que se dijo en 2006, yo recuerdo, porque 2006 es el primer año en el que yo voté. En 2006 se le decía a la gente que había sido un error regalar la Asamblea Nacional y claro, no se cuestionaba el sistema electoral. Se dijo, no, es que eso fue una política suicida. Ramos Alú, me acuerdo que le echó la culpa a los medios. Ramos Alú dijo que él fue abducido, que él quería participar, pero a él los medios lo presionaron. Después, porque el señor Ramos Alú en el año 2006 se negó a apoyar a Rosales, hasta el punto que la tarjeta de Acción Democrática no figuró en el tarjetón. Claro, en el 2006, este señor, lo que pasa es que, claro, pues, si nos ponemos a creerle, el tipo, él cambia la versión cada vez que necesita. Y en el año 2006... No, pero digo lo que él explicaba del 2005. Él decía, no, yo en el 2005 quería participar, pero allí ya habían tomado la decisión los poderes fácticos.
Es mentira, porque si yo hubiese querido participar en el 2005, participa en el 2006, ¿por qué no participó en el 2006 si eres participacionista? Participacionista. ¿Ves cómo se le cae la mentira? Entonces, el problema ahorita es el mismo, porque no nos han explicado escúchame, otra cosa que te tengo que decir, que Ramos Alú nunca lo dice, porque es que Ramos Alú es un farsante. O sea, eso es lo primero que hay que saber. Ramos Alú es un estafador, un farsante y un delincuente. En el año 2005, no me lo contaron, lo viví. En el año 2005, en Acción Democrática, se hizo una consulta interna. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes quién me lo contó? Te mueres si te cuento quién me contó los intríngulis, o tengo la versión de la consulta interna y lo que pasó en la consulta interna. Alfonso Marquín. Yo sé que en el año 2005 se hizo una consulta interna para preguntarle a la militancia si querían ir a elecciones o no. Y yo te puedo decir que en el caso de Vargas, los resultados son reales. La gente decía que no. En Vargas. Y en todo el país. Los activistas políticos decían que no, pero si aquí va a haber un fraude, si nos robaron el referéndum del 2004, ¿qué vamos a hacer solo participando de esas elecciones? No vayamos. Eso lo decía todo el mundo. Pero es que lo puedes constatar. Te puedes buscar todos los videos de los programas. No, a mí me lo contaron. A mí me lo eso coincide con lo. A mí Marquina me contó eso. A esas elecciones. Marquina me contó eso a mí. Bueno. Y me dice que Henry, en la versión de Alfonso Marquina, que Henry lo termina votando porque él lo asume. De que Henry lo vota porque él quería ir porque él decía que había que votar, pues. Ojo. Bueno, esa es la historia, esa es la versión que él cuenta. Esa es la historia que cuenta él, pero además él dice que el proceso interno era un proceso, fíjate dónde vienen estos lodos, ¿no? Él dice que era un proceso, no un CDN, sino un proceso para medir liderazgo regional, y que hicieron la medición como en 3 estados, porque después lo pararon. Él me contó los estados, entonces me dijo, en Caracas se hizo, creo que fue en Apure o en Guárico, y no recuerdo, debe ser Vargas, el otro estado, no sé. Él me dijo, y entonces los candidatos que no eran de Henry iban perdiendo en la medición interna. Cuando Henry vio eso, montó el CDN y paró el conteo y tal, no sé qué. Bueno, eso es lo que dice él, yo no sé si será verdad o será mentira. Son embusteros. Bueno, no sé si será. Un embustero profesional, un farsante. Un farsante. Ahora, si le preguntamos la versión a Henry, un tipo que nació en Carúpano y entonces fue candidato, fue diputado por Carúpano, por el Estado Sucre, entró como diputado. La primera vez que entró por diputado en el año 2000 entró por el Estado Sucre. Claro. La segunda vez que entró fue en el año 2010, entró por el Estado Miranda. La tercera vez que entró por el Estado Lara. Un estafador, un candidato itinerante, un farsante, una plaga. Por cierto, vamos a ir antes de ir al corte. Ajá, pero entonces, ¿dónde nos quedamos en el 2005? Bueno, antes de ir al corte, quiero leer un comentario. Aquí dice un señor que se hace llamar Tintín Quintana. Oye, qué nombre tan ridículo. Un nombre ridículo escribe ridiculeces. Tintín. Dice, Daniel, deja de burlarte de la memoria de Petkov. Que te guste o no, luchó contra este régimen y abogó por nuestra democracia. Y como ya no está, lo insultas. Respeta a lo que no te pueden responder. Mira, basura. Escucha bien lo que te voy a decir. Teodoro Petkov era un asesino. Teodoro Petkov mandó a muchachos a morir en la guerrilla. Teodoro Petkov era cualquier cosa menos demócrata. Teodoro Petkov, su hermano Luben y su hermano Mirko se fueron a armar en Cuba para invadir a Venezuela en 2 ocasiones. Teodoro Petkov, después que llamó a la gente a la guerrilla, a la cual él no se fue, salió, negoció su fuga del cuartel San Carlos, como lo narró en su libro antes de morirse, en su último discurso antes de morirse, el señor Simón Sáenz Mérida, con la garantía de que escapándose, dejándolo escapar de la cárcel, él, García Ponce y Pompeyo Márquez, otros delincuentes, iban a ir a desmontar la guerra de guerrilla. Y lo hicieron. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo es que se hace llamar el tipo este? Tintín. Tintín. Tú, Tintín. Como te llames. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que la gente como tú tiene un altar con politiqueros guindados. Y la gente como tú es la que ha llevado a Venezuela al foso. Porque como tienen unos politiqueros montados en el altar, con mi politiquero no te metas. Me defeco en la memoria de él y de todos esos malditos comunistas que se lanzaron en contra de la democracia venezolana con armas cubanas y después les perdonaron esas culpas y lo dejaron seguir actuando en la política para que imbéciles como tú los tuvieran como referente. Por gente como tú, es que Venezuela está como está. Tintín, tontón, tuntún o como coño te llames. De Omar Hernández.
Vamos al corte comercial. Ya venimos Vamos a con ir al más. corte y al regreso vamos a escuchar la intervención que hiciera en este programa nuestro amigo Vasco da Costa el 31 de octubre del año 2017, en la entrevista que le hiciéramos recién salido de la cárcel en aquel momento. Vamos al corte y venimos directamente con esa entrevista que hiciéramos aquel año a nuestro amigo Vasco da Costa, lamentablemente fallecido. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Están fuera de la cárcel y todavía el proceso de ustedes no ha terminado, Vasco. ¿Cuál es la situación con respecto al proceso que contra ti particularmente se seguía? Mira, tú acabas de decir una gran verdad. Nosotros salimos de la prisión, pero el problema es que Venezuela entera está en una prisión comunista. Nosotros tenemos un proceso loco, absurdo. No hemos iniciado juicio. Tuvimos la audiencia la semana pasada, nos mandaron para febrero. Pero estamos en libertad. O sea, estamos fuera de las cárceles. Y realmente es una espada de Damocles que ponen encima de uno porque pretenden que uno se calle la boca. Pero yo considero que el futuro de Venezuela es de los venezolanos, Daniel. Y nosotros vamos a ser libres si no nos callamos la boca. Y si vamos para adelante. Y si denunciamos esta tiranía comunista. Y si denunciamos un absurdo, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el prisionero peor que existe. Porque el punto fundamental de la democracia es la libertad, la igualdad de todos frente a la ley. La debilidad es el juego de las mayorías, es las elecciones. Eso es lo que no entiende la gente. Eso es lo que Chávez metió y es falso. Y eso es lo que esta monstruosidad ha hecho la tiranía. ¿Por qué? Porque si mañana, por ejemplo, el 90% de la población vota que se puede esclavizar a los chinos o se puede matar a los judíos, eso no es democracia. ¿Por qué? Porque va contra la igualdad frente a la ley y porque va contra los principios fundamentales de nuestra civilización. Nosotros tenemos ellos lo confiesan su crimen, ¿cómo que dicen? Dictadura de la mayoría. No, pero ellos, ¿cómo llaman la Asamblea Constituyente? Ellos lo llaman plenipotenciaria. O sea, un poder por encima de todo. Sí. Eso es tiranía. Bueno, confesado por ellos. Ellos preguntan por qué los llaman tiranos. Porque ellos se dicen supraconstitucionales. Plenipotenciarios, tiranos, que han secuestrado del pueblo lo que quiere y lo que están haciendo es con la cúpula podrida de las Fuerzas Armadas machacando a la población. Entonces seguimos presos, igualito, afuera o adentro. Claro. Mira, la circunstancia más difícil fue la época de hambre en el 26 de julio, donde uno comía comida con gusanos. Los cambures, se come la concha para poder alimentarse cuando aparecía un cambur.
el agua infecta, no había manera de tomar agua, o sea, pero son muchas situaciones. Pero fíjate tú, el problema de la tortura en las cárceles, yo creo que hay que darle la visión correcta. El problema es que es sistemático, hecho por la autoridad, la psicológica y la física, porque no solo psicológica. Por ejemplo, hay un palo gigante que es donde masacran a las personas, que se llama Derechos Humanos, en todas las 3 cárceles que fui. Igual. Y el director de Tocuyito, Giancarlo Suárez, con derechos humanos, dice, aquí se respetan derechos humanos, y ¡fácata! Y tienen otro para los que dice que está enfermo, que se llama Tamel. ¿Estás enfermo? Toma Tamel, ¡pácata! Electricidad. Ya va, espérate un momentico. Tú me estás hablando literalmente de que Literalmente. tienen un palo y Escrito, y el palo dice también. derechos humanos. Y dicen, aquí se respetan los derechos humanos. ¡Pah! Al que se queja y te dan con el palo que Así dice es, derechos humanos. así es. Y al que dice que está enfermo le dan con un palo que dice Atamel. Tamel, así es. ¿Y cómo es eso de la electricidad? Bueno, tienen unos tábanos porque los hagan desnudos. Por ejemplo, en Tocuyito, para hablar, a mí no me pegaban porque había toda la propaganda. Pero había prohibición porque los presos, respondiendo un poco a lo que tú decías antes, los presos eran los que me defendían a mí frente a la autoridad. No es solamente que eran los que me defendían, los comunes. Entonces llega y el que hablaba conmigo, el tipo lo colgaba desnudo, le echaba agua, le daban una paliza con derechos humanos, una brutal paliza con derechos humanos, y le metían electricidad. Dice, esto es por castigo por hablar con... O sea, para aislarte del resto de la población y Para convertirte en enemigo de los demás. Sí. Bueno, no lo consiguió, consiguió lo contrario, porque los presos estaban claros Claro, de lo que era eso. por supuesto. Pero, o sea, son cosas tan monstruosas. ¿Tú alguna vez imaginaste que te iba a tocar eso No, en un futuro? Porque esto es una cosa horrible lo que tú estás contando. Mira, aquí en democracia hubo problemas, pero no había esto. Esto es una cosa tan monstruosa, edificada y planificada y dirigida por el alto gobierno para hacer lo que ellos llaman el hombre nuevo, que te digo, nunca me imaginé y es monstruoso. Y te digo, pues, siguiendo la línea del programa de ustedes, aquí hay muchos presos políticos y hay muchos presos comunes también que son violados todos sus derechos. Nosotros tenemos al general Raúl Isaías Baduel metido en la tumba. La gente no sabe lo que es la tumba. Es un hueco debajo de los rieles del metro. Es un lugar monstruoso donde simplemente es una tumba para una persona. Y el general Ramón Lozada Saavedra, que le quitan la comida en su cara, que lo están matando a mengua, porque las cárceles son hechas para matar lentamente. Esas son las cárceles venezolanas frente a los presos políticos. Vasco, la resistencia que siempre se le pide a la gente. ¿Qué significa resistir estando preso? Mira, yo preso continúo haciendo lo que hice afuera. Un poco repitiendo también lo anterior. Yo formé gente. Yo te puedo decir que las 3, 4 cárceles que yo pasé, la mayoría era oposición. Y prohibido porque no podía, yo daba clases, yo enseñaba lo que era la democracia y hablábamos y veíamos la monstruosidad de este gobierno. Eso, ahora, uno lo que tiene que hacer es seguir trabajando en esos ambientes y llegar hasta el final. Las cárceles son llevadas como son llevadas porque son un foco que hoy tiene una lógica contra el gobierno. Pero de alguna manera, seguramente, no es la primera vez que te lo han dicho, pero muchas veces, y esto yo se lo he preguntado a varios presos políticos ya fuera de la cárcel, que seguramente el pensamiento que te puede venir estando preso y siendo luego puesto en la calle es, bueno, no quisiera que esto que me pasó me volviera a pasar, mejor yo bajo el perfil, mejor yo me desaparezco, me dejo de esto para no volver a caer. ¿Eso pasó por tu mente en algún momento? Mira, no ha pasado porque yo cuando salí vi un país triste, destruido, sucio, roto, dominado por una brutal tiranía. Y sí es verdad que en la cárcel hay todo eso. Es chocante ver, porque yo cuando entré no había algunas de las características que hay hoy. Yo te digo que no, o sea,
Lo que hay es más ganas de luchar. Meter preso. Es que ellos meten preso por cualquier cosa. Yo nunca he hecho una ilegalidad. Y he estado 5 o 6 veces preso. Porque a mí Chávez también me metió preso. Simplemente por temor. Porque le digo las cosas que son de frente en la cara a esos tiranos. Has estado 5 veces preso en todo el régimen chavista. Sí. Has entrado y salido de la cárcel. Sí. Lo que pasa es que Chávez era un poco más inteligente que este pobre tipo. Y entonces me dejaba máximo 2 meses. O sea, se le pegó el disco. Te tenían anotado, Vasco, ya lo puedes soltar. Esa pregunta que me acaba de hacer, me lo hubiese hecho la primera vez. Todavía, pero no, o sea, la lucha es fuera de la cárcel, dentro de la cárcel. La lucha es para libertad a Venezuela. La lucha es para sacar esta tiranía inmunda, ilegal, ilegítima, inmoral. Más nada. Ahora, cuando tú dices todas esas cosas y cuando mantienes tanto tu ánimo y tus ganas de luchar contra este régimen, la gran pregunta que se puede hacer cualquiera que te escuche dice, oye, pero este hombre no estuvo preso, este hombre no le da miedo. 3 años y casi 3 meses. Este hombre, ¿cómo es eso que lo han metido preso? No, 5 sí hay veces? miedo, mira, sí hay mucho miedo, no te voy a decir que no. Pero como yo lo he dicho a quienes me preguntan, los hombres valientes son los que dominan su miedo. Y los hombres cobardes son los que se dejan dominar por el miedo. Y Venezuela va a triunfar y va a ser liberada por los hombres y las mujeres valientes de este país. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Volvemos. Bueno. Debo confesar que para mí ha sido bastante difícil. Yo hablaba con Vasco con cierta frecuencia, estábamos siempre en contacto. Para los que preguntan, esa entrevista fue hecha el 31 de octubre del año 2017 y entrevistamos allí a Vasco da Costa y a José Luis Santamaría. Escuchamos nada más a Vasco porque queríamos escuchar a Vasco. Saludo a José Luis, que siempre también estamos en contacto. Y a su hermana. Y a su hermana Mónica Santamaría. Y a nuestra querida Anita da Costa, ya se lo manifesté personalmente y quiero volverle a enviar desde aquí mi abrazo, mi saludo y mi solidaridad. Esa entrevista se la hicimos a Vasco cuando él salió de la cárcel luego de 3 años preso. Como él mismo lo dijo allí. Esa entrevista se la hicimos en octubre y en enero del 2018, el 15 de enero del 2018, asesinan a Oscar Pérez y a su equipo en el Junquito. Y
como todos recordarán, eso fue todo un suplicio, el cadáver lo desaparecían y la familia peleando y todo aquello. Y casi que lo enterraron de forma clandestina. A finales de enero, Vasco da Costa decide, junto a un grupo de activistas que se hacían llamar de la resistencia, movimientos nacionalistas, etcétera, donde estaba así José Luis Santamaría, y otro que yo recuerde allí es este señor Marco Polesel, creo que también estaba allí, y otros más que sinceramente no lo recuerdo. Fueron al Cementerio del Este y le hicieron un homenaje a Oscar Pérez, lo grabaron y lo difundieron. A los 2 días volvieron a agarrar a Vasco. Y lo tuvieron desde el 2018 hasta finales del 2020 o principios del 2021. Vasco da Costa estaba fuera de la cárcel para el momento en que muere. Como les dije, yo hablaba con cierta, no todos los días, pero sí regularmente, me hacía llegar sus opiniones, sus cosas. Y yo te digo que cuando busqué este video y lo vi completo, el programa completo, sentí muchas cosas. En principio, lo primero fue que esa entrevista fue hecha una semana antes de que yo escapara de Venezuela. Y yo me encontraba en una situación bastante difícil en ese momento. Mi hermano hoy fue quien me lo recordó, que él estaba conmigo en la emisora, porque mi hermano me había ido a buscar, pues yo tenía una semana huyendo de mi casa por un evento, bueno, ¿cómo se llama? Un evento particular cuando saliendo de mi casa me intentaron atropellar. Y ya habían varias cosas que estaban ocurriendo alrededor y yo tuve que irme y andaba escondido en varios sitios. Y bueno, esa fue una de las últimas veces que yo estuve en el estudio de Radio Caracas. Y creo que fue la última vez, sí, ¿no? Fue la última vez que vi en persona a Vasco y a José Luis. Y bueno, supe este fin de semana, la semana pasada, el ACV que le dio a Vasco, y el fin de semana me enteré de su muerte. Y mira, creo que las palabras de Vasco son lo suficientemente elocuentes. Creo que todo el relato de lo que él vivió fue lo suficientemente elocuente. Y lo que vivió después, cuando lo volvieron a agarrar preso y lo volvieron a torturar y lo golpearon, le hicieron todas las barbaridades que le hicieron. Y a mí nadie me va a quitar de la mente. O sea, Vasco estuvo enfermo de cáncer estando preso. En un ojo. Producto de las golpizas que le daban. Se le creó un tumor en el ojo y bueno, y eso fue una cosa terrible. Le entraban a la celda, le saqueaban la celda, le quitaban las medicinas, le prohibían las visitas. El último presidio de Vasco fue una cosa horrible. A mí nadie me va a venir a decir que una persona que es sana y sale de la cárcel enfermo y se murió de muerte natural. Eso fue un asesinato en cámara lenta. Y eso lo hemos visto con muchos otros presos. Mira, no solamente los que han muerto en cautiverio, que ya es un tema, ¿no? Ya es un tema, sino los que salen, cuando los deja salir y logran escaparse y salir del país, todo aquello. Mira, la condición en la que están física y mentalmente es una cosa terrible. Y uno sabe de caso. Entonces, el daño es infinito. O sea, estos criminales han hecho un daño que no se puede contabilizar. Revisa las redes sociales de los politiqueros de esa oposición falsaria y protibularia y ve si alguien mencionó algo, por lo menos para darle el pésame a la familia de Acosta. Ni uno. Están hablando de elecciones, están hablando de primarias, están hablando de que no se pueden abandonar los espacios, de que hay que dar la pelea. Y entonces, cuando tú oyes a Vasco, fíjate que Vasco terminó esa entrevista diciendo algo así como que
había que seguir dando la lucha y que él iba a seguir dando y la siguió dando. Yo no he conocido, en el caso de los presos políticos, alguien que haya tenido, ni siquiera porque fue en persona a nuestro estudio, creo que es el único preso político que ha ido a posteriori. Quizá hubo alguien más y ahorita lo estoy omitiendo y me perdonan, pero más allá de eso, que haya querido declarar, así sea por cualquier medio, así sea por interpuestas personas, por abogados, por teléfono, después de que salió de una prisión política para, bueno, quizá lo hizo con nosotros, sí, conversó Loren Saleh también, pero ya en España. Cuando Loren salió, logró salir de Venezuela, nos dio una entrevista exclusiva en Y Así Nos Va, a Loren también, se le hicieron la vida de cuadrito en la cárcel. Pero o sea, la cosa de Vasco es que era un tipo tan embraguetado que yo, coño, ¿dónde cabe tan poco miedo, ¿no? Tanta valentía. Yo me conseguí a Vasco, después yo lo conté, yo hice un live en mi canal de YouTube esta semana, el fin de semana, cuando me enteré de lo de Vasco. Bueno, yo estaba haciendo el live y dieron oficialmente la noticia y ahí hablé un poco, que a mí lo que más me había impactado fue ratificar la impresión que yo tuve ese día que estábamos con Vasco y con José Luis, que es que yo dije, oye, este tipo ni le tiembla la voz, fíjate, a ustedes lo oyeron. O sea, él ahí en ningún momento, o sea, yo estaba llorando en esa entrevista, yo lloré, yo me acuerdo. Yo decía, pero ¿cómo es posible todo lo que está narrando este señor? Y lo hace de una manera tan serena, con tanta fiereza. O sea, yo no encontraba cómo hacer. Pero luego de que esa entrevista la hicimos, yo me consigo a Vasco en el Multiplaza Paraíso, Dani. Porque Vasco vivía por aquí. Vasco era esta zona del Paraíso. Creo que de Vista Alegre. Y Vasco, es más, me lo conseguí ahí porque me lo conseguí de frente. Pero yo lo había visto en la calle caminando a veces. O sea, él andaba por la vida como que él no le debía nada a nadie, porque en efecto no le debía nada a nadie. El régimen era el que se ensañó con él y lo pusieron preso 1, 2, 3, 4, al final fueron 7, 8 prisiones políticas, la de Vasco. Me lo conseguí en el Multiplaza y me lo consigo de frente, él andaba caminando, en la feria, por cierto, me acuerdo, del Multiplaza de comidas, y él creo que estaba esperando a alguien o algo y tal, pero yo me lo consigo y le echo broma, le digo, Vasco, ¿qué haces tú por aquí? Me dice, no, aquí ando, que estoy esperando a un amigo. Y yo lo entendí y le dije, o sea, yo dije, nada, este debe estar conspirando. Pero entonces yo agarré y lo saludé y le dije, Vasco, qué bueno verte, que estés bien. Estaba, mira, o sea, de verdad un tipo que no entiendo cómo la cárcel, él pasó por la cárcel y la cárcel no pasó por él, en el sentido de que tenía muy buen humor, era un tipo absolutamente valiente, como lo he dicho, muy simpático, dado con la gente. Y bueno, nada, me dio mucha cosa con lo que ha ocurrido al final de sus días, ¿no? Con esto de un ACV, que como tú dices, así como reza la canción de Rubén Blades, claro, después de que te den una tunda de palo que te mueras es normal, ¿no? Si es muerte natural, como decía el acta de defunción de aquel campesino, creo que era, que el mayoral lo había caído a palo en la época de la esclavitud. Entonces, es normal, perfectamente normal, claro, sabemos que no. Y además Vasco tenía una cosa, Daniel, que se reflejó en esa entrevista, que era un tipo denso ideológicamente, un tipo formado. No era un hablador de pendejadas. Vasco da Costa además era de los opositores de una vertiente de oposición que no es la dominante en Venezuela, que más allá de creer en elecciones o no creer, que no era el caso, fíjate que él discutía, él era un opositor de lo que podríamos llamar un ala conservadora venezolana, y él no le importaba, él un tipo muy católico, un tipo que estaba comprometido con el tema nacionalista, porque él creía mucho en el nacionalismo venezolano, independientemente de las diferencias. O sea, no era un politiquero, él estaba metido en una corriente de oposición que no era ni la de los partidos, ni era la que estuvo de moda o ha estado de moda en Venezuela todo este tiempo, sino que él era otra cosa. Y lo argumentaba, él lo argumentaba filosóficamente. Lo argumentaba filosóficamente. Vasco era un hombre, yo creo que eso es una parte importante de su figura política. Vasco era un hombre profundamente católico, entregado a su fe religiosa desde siempre. Y su movimiento es el Movimiento Nacionalista Dorado, se llama ese movimiento. Hoy yo conversaba con Alberto Franceschi al respecto. Alberto Franceschi también conoció a Vasco y por supuesto, bueno. Y Alberto Franceschi me decía que si
Vasco da Costa hubiese tenido el 10% del apoyo mediático que le dieron a toda esa pandilla de falsarios, los Capriles, los Leopoldo, los Rosales, etcétera, Vasco da Costa hubiese tenido una proyección infinita. Yo en determinado momento empecé a pensar y dije, y yo llegué a la conclusión de que Vasco da Costa era la persona indicada para agrupar a todos aquellos opositores reales y genuinos, ajenos a la politiquería de la oposición falsaria y prostibularia. Vi en él a una persona capaz de aglutinar, porque la gran mayoría de esos grupos, que muchos de ellos andan extraviados hasta ideológicamente, donde hay mucho joven que siente que como esto es de izquierda, entonces yo soy de derechas, pero de alguna manera no hayan cómo explicarlo porque no tienen el fundamento político para hacerlo. Todos ellos veían o tenían una cercanía con Vasco y veían en Vasco a una persona que sí tenía un fundamento y hacía unas explicaciones importantes. Y yo dije, quizás Vasco logre hacer eso. El problema es que estando dentro de Venezuela, por supuesto, eso tenía toda una serie de situaciones y de complicaciones para él. Claro. Debe decirse que a Vasco nunca se fue del país, se quedó aquí siempre. Escúchame, a Vasco le ofrecieron ser candidato a diputado para sacarlo de la cárcel. Y él se negó. A Vasco le ofrecieron participar en, que llamara a la participación en las elecciones, se negó, llamó a la abstención y con eso también lo jodieron. Vasco estando preso, le dijeron, te soltamos, pero agarras el avión y te vas para Portugal. Con una gestión que hicieron con el gobierno de Portugal. Así como hicieron con otros presos, en contra de su voluntad, porque a Lorenzo Ale no fue que le dijeron, ¿tú te quieres ir para España? No, a Lorenzo Ale lo agarraron, lo sacaron, lo montaron en un avión y lo dejaron en Madrid. Eso se lo querían hacer a Vasco también. Bueno, obviamente con Vasco no pudieron hacer. Se lo ofrecieron y él se negó. Él dijo que él no se iba a ir desterrado para ninguna parte, que si él salía de Venezuela era porque él le daba la gana y regresaba. Y así fue. No lo aceptó. Y bueno, lo que nos queda por decir es que Vasco da Costa fue un gran venezolano, que fue un hombre de principios, que fue un hombre que no se vendió, no se transó. No existe una inscripción de él en ningún partiducho político. No se lanzó en ningún cargo ahí para andar figurando ni para que lo pusieran en una lista. No andaba en esa. Y desde el momento en que yo lo conocí, cuando estaba él en el Comando Nacional de la Resistencia, por allá por el 2003, hasta el último momento, yo siempre le vi a él la misma dirección. Este régimen, esto no sale por elecciones, este régimen sale por la fuerza, aquí hay que organizarse, aquí hay que tener principios, aquí hay que regenerar la política, aquí hay que regenerar el país. Ese era su planteamiento. Y nunca lo cambió. Nunca lo cambió. Hay otros que, como sus principios, son marxistas, pero no por Carlos Marx, sino por Groucho Marx. De esos que dicen, yo tengo mis principios, si a usted no le gustan, me busco otros. Vamos al corte comercial y venimos ya con el segmento final de este Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta ya en el segmento final de Y así nos va, y quizás, Daniel, podamos, antes de despedirnos el día de hoy, leer algunos mensajes de la audiencia también a través de nuestro chat en YouTube. Recuerden que en Vamos a YouTube hacerlo. nos buscan como RCR 750, RCR 750 o Radio Caracas Radio, así nos pueden buscar en YouTube. Bien, por acá arrancamos con Jesús Torres. Dice, entonces Vasco da Costa era una persona idealista venezolana, independientemente de que nunca se ha rebajado por los populistas de la oposición, falsar y prostibular. Era un gran hombre y con principios. Saludos a Eli Durre, saludos Eli, nos dice, lo veía yo desde el principio de este régimen haciendo resistencia allá en el paraíso y siempre conspirando a plena luz del día. Aquí dice Pablo Pimentel, tenemos miles de Vasco da Costa en Venezuela, solo que a veces son anónimos, pero el valor lo hay, ojalá. Por aquí nos dice también José Mata, gracias por recordar a un gran venezolano. Por aquí tenemos algunos saludos que nos envían también a través de nuestra cuenta en Instagram. Estamos transmitiendo en vivo, @delaraf. Saludos a Cirano, nos dice gracias por hablarnos del señor da Costa, que en paz descanse, nos dice Zimbabuenza. Desde Guacara nos saluda Marcos Bazanet, saludos. César nos dice, muy sencillo, el señor da Costa era un verdadero opositor, no un falsario. Saludos a Alba Medina, que también nos hace llegar su comentario. Irka también. Esta frase me gusta, Daniel, de Mervin Coello. Dice, Vasco da Costa no practicó el famoso doblarse para no partirse. Dios lo tenga en la gloria, ¿ves? Nunca se dobló. Vasco da Costa, aunque intentaron doblarlo. Esa es la verdad. A él sí intentaron doblarlo, pero no se dejó doblar, ni mucho menos asumió que tenía que doblarse, como han asumido otras personas. ¿Qué más tienes tú por ahí? Sí, Ángela Farfán, saludos. Bueno, por acá, aquí tenemos a Isbelia Leones que dice, y esto es cierto, pues esto lo contaba, Vasco era muy amigo también de Iván Ballesteros. Yo conocí a Vasco da Costa en el programa de Ballesteros. Ballesteros era quien le daba, creo yo, que quien en principio le dio algún pequeño espacio, bueno, pequeño, gran espacio, porque digo pequeño porque era casi que una excepción a todos los medios, para que Vasco plantease sus ideas. Era plomo parejo con Iván Ballesteros. Yo lo conocí escuchando a Iván, que obviamente yo lo escuchaba antes de que nosotros estuviésemos acá. Conocí alguna vez a un señor llamado Vasco da Costa. Recuerda que ellos estaban juntos en el Comando Nacional de la Resistencia. Por eso, exactamente. Yo conocí a Vasco en ese entonces en su casa en Caraballeda. Él tenía una casa en Caraballeda. Okay. Que tiene una casa familiar. Y allí llegué yo una vez en una conjura, una cosa ahí en la que andaba yo. Y cuando de quién es esta casa, aparece, mira, este es el dueño de la casa. Y yo, este señor lo conozco yo. Y desde allí, tenía muchos amigos él en Vargas, tenía mucha gente amiga. Uno de sus grandes amigos en Vargas era Luis Guillermo Echarri, por cierto, al cual le tenía mucho cariño. Y bueno, Marjorie Ruiz dice, excelente programa, gracias por darle voz a los presos políticos, gracias a usted por escuchar. Elvis Cintrón, habrá justicia tarde o temprano, eso esperamos. Yuri Plat, Vasco fue así por ser hijo de portugueses honestos. Bueno, tantos portugueses que hay en Venezuela. Jesús Nessi, muy buenas tardes, Omar, Daniel, felicitaciones por los triunfos, los éxitos alcanzados en la extensión de la popularidad que ha tenido su trabajo en los diferentes espacios en los que participan. Gracias a usted por vernos. Marcos Morales, descanse en paz el señor Vasco da Costa. Personas como él son las que hacen falta para este país. Paz a sus restos. Sí, Francisco Rivero, saludos también. Nos envía su mensaje por acá. Y creo, Daniel, que ya se nos va acabando el tiempo. Se nos va acabando el tiempo y nos tenemos que despedir. Vamos a tratar, vamos a ver si esta semana hablamos con Iván Ballesteros, que tenemos tiempo que no hablamos con él, para hablar de Vasco, porque creo que nos toca hacer. Iván, manifiéstate, este mensaje te lo van a hacer llegar. No, vale, yo le voy a escribir a Iván. Se lo van a hacer llegar a Iván. Vamos a ver si hablamos con Iván. A Iván lo vi hace como 2 meses.
Lo vi hace Vamos a poco. ponerle esta semana. Iván Ballesteros, ya tú sabes. Ya tú Está sabes. igualito, Iván, en todo sentido. Iván no va a cambiar jamás. No va a cambiar, está igualito. Iván, te hacemos llegar este saludo y este mensaje. Ya sabes que estás en la lista, nuestra Ujú. lista, Iván. No la Tascón, Bueno. nos vamos por el día de hoy. Vamos. Ah, por cierto, mañana o pasado cumpleaños la lista Tascón también, de la que los que dicen que hay que reencontrarse en un gran abrazo nacional, omiten el pequeño detalle de que esa lista fue la que en principio dividió a todos los venezolanos. Pero bueno, nada, esa es otra historia que la contaremos Y que otro día. se los dice uno de los afectados. Ajá. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.